Gracias pues a todos por esta invitación, especialmente al doctor Santiago Sáenz como precursor de este importante encuentro internacional. Muchas gracias a la Universidad Nacional Agraria La Molina, a la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y a la Universidad de La Salle también por estar articulados en esta iniciativa de participación en el Seminario Internacional de Bionegocios. Como bien lo decía el doctor Sáenz, mi nombre es Diana Patricia Guzmán Álvarez, doctora en Ciencias Animales, pero digamos que esto fue un trabajo que hicimos con el doctor Sáenz, con Santiago Sáenz y con el doctor Olmer Rodríguez Espinosa en el municipio de Jardín. Fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo más o menos, profe, yo de 7 años, porque veníamos desde la maestría trabajando eso, más 5 años más de doctorado, en donde tuvimos pues la oportunidad de tener toda la asesoría y los lineamientos y la dirección también del doctor Santiago. Entonces a usted realmente le debemos también esta investigación llamada Agroecoturismo como modelo de bionegocio para el desarrollo de comunidades rurales, el caso de Jardín Antioquia. Para las personas que estén ubicadas por fuera de Colombia, ahorita les voy a contar dónde está ubicado el municipio de Jardín. Vamos a ver pues como un contexto general de la ubicación del municipio de Jardín. Vamos a ver los objetivos que abordamos en esta propuesta y cómo están enmarcados en esa idea de bionegocio, en ese modelo de bionegocio. Vamos también a conocer ese marco conceptual y cómo abordamos ese capítulo 1, ese estado del arte, el capítulo 2 con el primer objetivo específico, ese capítulo 3 con el tercer objetivo específico, el capítulo 4 con el tercer objetivo específico y el capítulo 5 con el objetivo específico número 4. Finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones generales, unas recomendaciones que damos desde este arduo trabajo, importante trabajo que hicimos en el municipio de Jardín, y daremos paso pues a las preguntas que tengan, ¿sí? El municipio de Jardín está ubicado en el departamento de Antioquia. Es un municipio que tiene alrededor de 16.000, 17.000 habitantes. Ahí podemos ver como la ubicación con sus coordenadas latitud y longitud. Las alturas sobre el nivel del mar oscilan entre 1.500 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar y tiene una topografía muy quebrada, específicamente en el suroeste, ¿cierto? Hace parte de la provincia de San Juan, es decir, el departamento de Antioquia está dividido en varias provincias y el municipio de Jardín se encuentra dentro de la provincia de San Juan. Jardín tiene unas particularidades, digamos, muy bonitas en el territorio. Primero, pues que tiene la conexión de un distrito de manejo integrado que se llama La Cuchilla Jardín-Támesis. Esto va desde el municipio de Jardín, conecta al municipio de Andes, conecta a Jericó y conecta también a Támesis. Y resulta que en este distrito de manejo integrado, que así lo llama la Corporación Autónoma Regional Corantioquia, que es la encargada como de administrar estos recursos dentro del territorio, es un corredor por donde pasa el oso de anteojos. De hecho, se hace una celebración en el municipio de Jardín del Oso de Anteojos. El municipio de Jardín también, para ponerlos en contexto, allí se celebra el Festival Internacional de Cine, sí, más o menos en la época de junio, julio, es un festival muy bonito. La temática pasada fue la parte de cineando en el campo, ¿sí? Entonces al final pues vamos a hablar también de unas estrategias muy bonitas que sacamos de este trabajo. Entonces, esa particularidad, tenemos esa conexión de ese distrito de manejo integrado con grandes recursos y donde Corantioquia nos permite en este momento desarrollar actividades ecoturísticas y actividades de educación ambiental enmarcadas dentro del turismo, dentro del ecoturismo o el agroecoturismo también, de manera pues responsable. Además de eso, Jardín cuenta con el certificado del ICONTEC como destino turístico sostenible. Digamos que ellos creo que cada un determinado tiempo, no sé si me estoy equivocando, cada año tienen como que actualizar ese certificado y tienen que contar con una lista o con un checklist de que en realidad el destino está cumpliendo con esto, ¿cierto? Por otro lado, si de pronto tengo dificultades en la conexión, profe, sí le pido que me escriba porque me encuentro en zona rural en el municipio de Carmen de Iboral. Por otro lado, pues el municipio de Jardín es pueblo patrimonio de Colombia, ¿cierto? Hay diferentes pueblos patrimonio y contamos dentro de ese privilegio que sea pueblo patrimonio de Colombia, dentro de ese esquema de ordenamiento territorial que se construyó en el 2018
por la Universidad Nacional de Colombia para Jardín, se propuso un distrito cultural agroecoturístico. Sin embargo, este esquema de ordenamiento territorial a nivel de distrito, porque ya estamos hablando de algo más grande, se queda corto en la cuestión de lineamientos de cómo se construye ese distrito cultural agroecoturístico, ¿cierto? De ahí la importancia de esta propuesta y de este trabajo que desarrollamos en el territorio. También pues contamos con el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico, un jardín de paz y sosiego enmarcado en el 2016 a 2025, pero digamos que solamente en una sola hoja de todo ese documento macro abordan, ni siquiera en una sola hoja, en media hoja abordan el tema de turismo comunitario. En ese documento tampoco se hace una caracterización profunda de los recursos del territorio, del municipio de Jardín, lo cual pues como limita también el documento en términos del turismo comunitario, en términos de la identificación de esos recursos, en términos del potencial de esas comunidades y el potencial de la zona como tal. Jardín es un municipio, está ubicado a más o menos 135 kilómetros del municipio de Medellín, vía Bolombolo, Sinifaná, Jardín. Las vías son muy deterioradas porque cuando hay derrumbes hay mucha dificultad para llegar allí al municipio de Jardín. Además, en este momento no se están llevando a cabo procesos de planificación, ¿cierto? La idea de este documento es que le quede al gobierno local para que empiece a planificar ese turismo, porque en Semana Santa visitando Jardín, ¿cierto? Entonces esto es una situación preocupante porque pues colapsa como todo el sistema de desagüe, de recolección de residuos sólidos y todo el sistema pues turístico también de Jardín y de movilidad. Jardín tiene una particularidad y es que el 94.9% de productores son productores de café principalmente, de monocultivo de café. Sin embargo, han venido generando unos procesos de diversificación productiva con la Fundación Aurelio Llano Posada y con otras fundaciones y organizaciones que se articulan al territorio con organizaciones comunitarias. Entonces, digamos que esta dependencia del café de alguna manera ha generado también inconvenientes a los agricultores, sobre todo por el precio del café y los altibajos del precio del café en la bolsa internacional, también por el alto costo de los agroinsumos, que si ustedes pues saben, después de la pandemia esos costos de producción se incrementaron, sobre todo a nivel de fertilizantes para la producción, en este caso de café y de cacao y de cualquier cultivo, pero en este caso pues de café principalmente en Jardín. Entonces digamos que se vuelve preocupante ese tema de la producción del monocultivo, de ahí la importancia de la diversificación productiva en el territorio. ¿Qué se pretende? Pues que se integre ese patrimonio cultural, ese patrimonio productivo, ese patrimonio oral, infraestructural, a una actividad agroecoturística dentro del territorio, porque en este momento es el quinto lugar de llegada de turistas internacionales y nacionales en el territorio de Colombia. Ahí lo dije pues en ese ítems, digamos que entonces abordamos el agroecoturismo como modelo de bionegocio a partir del potencial de la comunidad de la zona. ¿Por qué? Porque digamos que hay un escaso conocimiento de ese potencial de las capacidades de las comunidades en el territorio, de esa diversificación productiva, también de esa finca y de esas potencialidades de su finca, también de esas potencialidades de la zona para desarrollar productos agroecoturísticos. También hay un escaso conocimiento de esas preferencias y demandas de esos turistas que están llegando a la zona. Hay una escasa integración también de los destinos del territorio a circuitos turísticos que permitan hacer toda esa oferta de productos y servicios dentro de un circuito manejado por la comunidad y gestionado por la comunidad local. Y hay unos limitados lineamientos de planificación indudable para el desarrollo agroecoturístico de base comunitaria. ¿Qué efectos nos trae eso al territorio? Pues nos está trayendo en este momento muchos problemas. Primero, pues la explotación de los recursos por personas foráneas del territorio, ¿cierto? Están llegando personas ajenas al territorio, incluso desde otros países están vendiendo los recursos del territorio jardineño y están llegando esas personas también ajenas a ofertar productos y servicios que perfectamente pudieran ser gestionados por las comunidades y las comunidades recibir un aporte económico, ¿sí? Unos excedentes económicos
por la venta de esos recursos. También otro efecto es la insatisfacción de la demanda turística potencial, ¿cierto? Es decir, si en el territorio no conocemos cuáles son esas preferencias de esos turistas que llegan a la zona, qué actividades desean realizar en la zona, cuánto tiempo permanecen en la zona, cuánto dinero están dispuestos ellos a pagar por un producto y por un servicio dentro de la zona, y de calidad, pues eso va a generar un efecto de insatisfacción en esa demanda y muy seguramente en unos años podríamos estar hablando de que ya no es el quinto ni el tercer sitio ni el quinto sitio de preferencia para esos turistas nacionales e internacionales, ¿cierto? Entonces eso hay que ponerle cuidado. Otra situación, otro efecto que se presenta es el desaprovechamiento integral de una red de llegada de destinos agroecoturísticos de la zona a través de un circuito turístico organizado, planificado y gestionado por las comunidades locales. Y también pues hay improvisación de las políticas públicas para el desarrollo del turismo rural comunitario. Digamos que en este momento no hay un retén turístico en Jardín. En este momento entran muchísimos carros al municipio, no hay parqueaderos suficientes para atender a esos turistas que llegan, la capacidad infraestructural del municipio no la tiene, valga la redundancia, no tiene la capacidad para recibir a tantos turistas. Yo les estoy hablando, somos 16.000 habitantes en el municipio de Jardín y en Semana Santa llegaron 12.000. ¿Sí? O sea, en un municipio que es pequeño en área, en un municipio que tiene poca infraestructura para el alojamiento de estos turistas y además que no tiene una oferta amplia de circuitos turísticos en las zonas rurales. Entonces, por eso el objetivo es proponer el agronegocio como un modelo de bionegocio, el agroturismo, perdón, como modelo de bionegocio para el desarrollo de comunidades rurales. El primer objetivo es que determinamos el potencial mediante el análisis de un modelo estructural para la medición del agroecoturismo. También identificamos esas preferencias de los servicios agroecoturísticos por parte de los turistas mediante un análisis de clúster y los agrupamos de acuerdo a su perfil. También se determinó el potencial y las limitaciones de los destinos turísticos de la zona a través de la evaluación de un índice de desarrollo agroecoturístico para la conformación de esos circuitos turísticos que necesitábamos en el territorio. Se identificaron escenarios mediante un análisis estructural prospectivo para proponer esos lineamientos de planificación agroecoturística de base comunitaria y esos escenarios fueron construidos con las comunidades. Quisiera, antes de abordar el desarrollo de cada uno de los objetivos, hablarles un poco como de ese marco conceptual del turismo y de bionegocio, ¿qué se entiende por bionegocio? Entonces, digamos que aquí estos autores, lo que es Ramírez, Acerenza, Ochoa y Morales, nos dicen que el turismo rural y el agroecoturismo comunitario están marcados dentro de ese turismo sustentable, que ese agroecoturismo tiene varias tipologías, ¿cierto? Ese agroecoturismo puede ser agroecoturismo, ecoturismo, turismo comunitario, ¿sí? O los tres, ¿sí? En donde el agroecoturismo tiene como atractivo el patrimonio cultural tangible e intangible y también los productos agropecuarios, en donde prima el uso de esos escenarios que son llamados finca, donde permanecen nuestros campesinos, nuestros agricultores, en donde se desarrollan esas prácticas agropecuarias, donde se llevan a cabo esos modos de vida campesina, en donde hay una arquitectura rural para que nuestro turista pueda entrar a disfrutarle y alojarse en esa arquitectura rural con nuestros fogones de leña, con nuestras parcelas, con nuestros sistemas productivos, y en donde también se puede desarrollar una educación ancestral con todos esos conocimientos que tienen nuestros campesinos y que esos turistas vivan una experiencia realmente dentro de cada una de las parcelas. Dentro del ecoturismo, entonces, tenemos como atractivos áreas de reserva y patrimonio natural. Ya les estaba hablando del Distrito de Manejo Integrado de MI, La Cuchilla, Támesis Jardín, que es una reserva bastante grande. También tenemos otras reservas cercanas en otros municipios, como el municipio de Támesis y la Reserva del Globo, ¿sí? Donde prima la conservación de esos servicios. La idea es que se disfruten de esos servicios ambientales, que también se pueda desarrollar un ejercicio de educación enmarcado al agroecoturismo sostenible y se puedan también desarrollar actividades de investigación y recreación dentro de la zona. En este momento en Jardín existe la Reserva Colibrí, en donde allí varias universidades del país tienen como un centro de investigación y también realizan turismo de investigación en
son como más o menos unas 400 hectáreas que están dedicadas a esta parte de turismo investigativo. Dentro de este turismo comunitario, entonces tenemos ya como atractivo turístico la comunidad, ¿sí? Donde podemos hacer uso y disfrute de esas formas organizativas, de esos recursos patrimoniales, de esas prácticas democráticas que se ejercen dentro de esas organizaciones comunitarias, esas prácticas solidarias, esos procesos, o sea, aprender, que el turista pueda aprender de esos procesos de gobernanza, de la cultura, de esos modos de vida también dentro de esas comunidades y dentro de esas organizaciones comunitarias y, como lo venía diciendo, de ese conocimiento también ancestral. Entonces entramos en un concepto bastante interesante. Ahorita el otro profe hablaba de bioeconomía, ¿sí? Es importante que ahondemos más ese concepto. Ahorita les voy a decir dónde salió un libro, un tomo muy interesante para aprender mucho sobre este concepto de bioeconomía y donde hablan mucho sobre el por qué Colombia puede desarrollar proyectos bioeconómicos, ¿cierto? Proyectos de bionegocio, porque Colombia sabemos que ocupa, si no es el primer puesto en diversidad en aves, ¿sí? Tenemos también fuentes de agua que pueden ser utilizadas para la generación de energía, también podemos utilizar los vientos para la generación de energía eólica. Tenemos también mares que perfectamente pudiéramos utilizarlos para hacer uso, ¿cierto? Hacer uso de estos recursos y que nuestro turista pueda venir aquí a Colombia a disfrutar de esos recursos marítimos. También tenemos recursos endógenos dentro del territorio y endémicos que permiten a ese turista también disfrutar y hacer esas rutas ecológicas. Entonces, el agroecoturismo como bionegocio está enmarcado dentro de la bioeconomía, en términos de la producción, utilización y conservación de esos recursos biológicos, donde se incluyen conocimientos en ciencia, en tecnología e innovación para proporcionar esa información a nuestros turistas. Digamos que la bioeconomía impulsa tres grandes fuerzas. Primero es la necesidad de un desarrollo sostenible que tenga un impacto directo en la mejora de nuestra salud y la salud de nuestro planeta. ¿Cierto? Mire que ahí vemos perfectamente enmarcado el agroecoturismo como modelo de bionegocio. También impulsa otra fuerza y es la necesidad de valorar y proteger los recursos biológicos, la producción agrícola, silvícola, piscícola, o sea, todas esas cadenas productivas que tenemos, que desarrollamos en nuestro país, la gestión del agua, los alimentos y la bioenergía, donde cabe perfectamente el agroecoturismo como bionegocio. Y otra fuerza que impulsa son los avances científicos en el campo de las tecnologías biológicas y digitales, expandiendo las fronteras de la innovación. Entonces, digamos que podríamos decir que ese agroecoturismo como modelo de bionegocio es una solución basada en la naturaleza, porque es sostenible, porque hace un uso sostenible de la naturaleza, porque permite abordar esos desafíos sociales en términos del cambio climático, de la seguridad del agua y de los alimentos, en términos de la provisión de salud pública y la gestión del riesgo de desastres. También permite la conservación y gestión de esa biodiversidad consciente de sí para sí, tanto de la comunidad endógena como de los turistas y de esos espacios naturales basados en ecosistemas, ¿sí? Permite también la integración de factores sociales como el bienestar humano y la reducción de la pobreza, el desarrollo socioeconómico y desarrollar modos de vida de gobernanza eficientes. Digamos que esta información la podemos encontrar en este documento. Es un documento muy bueno fundamentado en bioeconomía, tomo 3 del MinSIN 2019. También es importante que si vamos a abordar el tema de circuitos, entender que es un circuito turístico, ¿cierto? Entonces, digamos que Venugopal y estos autores nos dicen un circuito turístico son rutas que están articuladas con al menos 3 destinos turísticos en diferentes pueblos, aldeas o ciudades, o dentro de una misma vereda, como llamamos aquí en Colombia, o dentro de un mismo municipio o de varios municipios, en donde existen unos puntos de entrada y unos puntos de salida, y en ese circuito se ofertan diferentes atracciones, ¿sí? Esos elementos, ¿cierto? Esas atracciones tienen una localización particular, ¿sí? En donde se oferta ese patrimonio natural, ese patrimonio cultural, esas temáticas innovadoras. Y ese circuito tiene un tiempo establecido para recorrerlo, una forma de recorrerlo que puede ser abierto, cerrada, lineal o circular. Ahí su diagramación y que se puede construir en ciudades o regiones y debe obedecer
a unas normativas políticas y a unos lineamientos de planificación. Contreras, por su parte, nos dice que esos circuitos deben de ser redes económicas integradas, sostenibles, deben de tener una organización socioproductiva de la comunidad, una cohesión social y un trabajo colectivo con acuerdos para operar esos recursos turísticos de forma planificada a través de circuitos. Y por su parte, en Minas Gerais, en Brasil, entonces nos hablan de que son instancias de gobernancia, son herramientas de desarrollo descentralizado, de ordenación del turismo, nos permite ordenar el turismo, ¿sí? Integrarnos también a nivel regional, planificarlos y que eso también contribuya a la política pública. Díaz y Ascoli nos plantean un modelo muy interesante en donde se articulan estos componentes, primero la organización social, la cultura, el medio ambiente, los recursos locales y el territorio, y plantean el modelo en términos de estos componentes. Valdizán entonces nos habla del conocimiento y el aprovechamiento de estas potencialidades endógenas dentro del territorio y cómo se aprovecha, como lo dice ese modelo de Díaz y Ascoli, todos esos recursos realmente que hay en el territorio, ¿cierto? Además también cómo esos modelos o cómo este modelo apunta a ese desarrollo humano, ¿sí? A aprovechar esas riquezas del territorio, a ser muy sostenibles en la operación de esos circuitos y de esos recursos, y eso enmarcado dentro de una política de turismo comunitario. Digamos que realizamos, para llegar pues al final a hablar por qué el agroecoturismo es un modelo de bionegocio, realizamos una revisión de literatura, nos dimos cuenta que definitivamente dentro del área del tema y dentro de las regiones se toca el turismo rural comunitario, ¿cierto? Como tema se toca el turismo rural y el turismo rural comunitario y el agroecoturismo se aborda a nivel mundial, pero principalmente en Europa se está abordando el tema de turismo rural, en África el tema del turismo comunitario y en América el agroecoturismo. Entonces es importante saber que esto hace parte también de esa primer fase de rastreo. Encontramos entonces que hay unos vacíos en el conocimiento a nivel mundial en términos de planificación turística, en términos de modelos de capacitación, en términos de lineamientos de planificación, en términos de construcción de circuitos turísticos, en términos de satisfacción percibida por los visitantes y en términos de caracterización de los recursos a través de los sistemas de información geográfica. Les pido un favor que por favor coloquen el micrófono en silencio porque pues estoy haciendo un esfuerzo grande porque se me acaba de matar un estudiante y en realidad estoy un poco intolerante con el ruido de fondo. Sí, a ver, por favor, cierre el micrófono, cierre el micrófono. Analizamos un modelo estructural para la medición de ese desarrollo agroecoturístico en este municipio. Esto fue, digamos, este capítulo fue publicado en Interch Open, ahorita en marzo del 2023, entonces los invito a leer todo ese artículo que es el grueso de la estadística de todo este trabajo que hicimos con el Dr. Sáenz en el territorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para ir entrando como al tema? Entonces, tuvimos en cuenta como población a 149 predios de la organización Campesinos Construyendo Futuro, medimos 33 variables indicadoras, estos cuestionarios se aplicaron directamente en las fincas, esos cuestionarios estructurados fueron aplicados presencialmente y el análisis de datos se hicieron a través de los modelos de ecuaciones estructurales. Estas fueron las variables, digamos, latentes que se midieron las variables como infraestructura, las habilidades o capacidades de las personas, se midieron los recursos como fauna y flora, la diversidad de los agroecosistemas, los atractivos del paisaje agrícola. También medimos la percepción de los residentes en términos de empleabilidad, bionegocio, preservación de la cultura, identidad local, protección de los recursos naturales, desarrollo agroecoturístico. Y este es el resultado final de ese modelo de ecuaciones estructurales que es bastante interesante. Es un modelo que nos permite ver cómo ese desarrollo agroecoturístico está influenciado y afectado por el desarrollo infraestructural, ¿sí? A través de estas tres variables, cómo esas capacidades individuales influyen en ese desarrollo agroecoturístico a través de estas variables: organización comunitaria, comercialización de productos agropecuarios, buenas prácticas agrícolas, innovación de productos agropecuarios, finanzas familiares, gestión ambiental. Cómo esta variable latente de recursos de la finca influye
dentro de ese desarrollo agroecoturístico, ¿sí? A través de esta variable recursos agrícolas y recursos de especies aromáticas y cómo esa percepción de los residentes influye en el desarrollo agroecoturístico. Entonces miren que de ese macro de variables quedaron estas 15 variables que más adelante las vamos a ir abordando. Esa percepción, miren las variables que nos arrojó el modelo de ecuaciones, es el negocio para el turismo, el agroecoturismo tiene que ser negocio para la población local, ¿sí? Tiene que mejorar la situación económica de la región, tiene que generar desarrollo de actividades culturales y el mantenimiento y la sostenibilidad de esa cultura local. Eso es lo que quiere decir en términos castizos este modelo. Esto simplemente son unas cargas factoriales que están explicando la correlación que hay una variable sobre la otra. Digamos que encontramos entonces en ese análisis que a nivel de capacidades individuales estamos muy pobres o no hay nada en capacidades individuales en esas comunidades en comercialización de productos agropecuarios, que no hay capacidades en innovación de productos agropecuarios, que no hay capacidades en finanzas familiares, ¿sí? Que hay muy pocos recursos de especies agrícolas porque no hay diversificación productiva, que esos recursos de especies aromáticas pues también son nulos. Ojo que estas variables son las que arrojó también en el modelo de ecuaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que esas capacidades individuales, de acuerdo a esos autores, esas capacidades individuales influyen en el desarrollo agroecoturístico y hay que verle la importancia al desarrollo de esas capacidades individuales de las personas para mejorar la autogestión de las comunidades del territorio, para que ellas mismas puedan generar competitividad, satisfacción del turista cuando lleguen a la zona, que ellas puedan ver que hay prosperidad y que pueden generar permanencia también en los territorios, que genera rentabilidad, el hecho de llevar a cabo esa actividad agroecoturística dentro de sus territorios, sin necesidad de perder su vocación principal como agricultores, ¿cierto? Y que se puedan ver incluidas de forma justa y con idoneidad dentro de este sistema económico. La importancia también de esa percepción de los residentes. Esa percepción de los residentes influye directamente, como lo mostraba el modelo, en ese desarrollo agroecoturístico. Entonces, estos autores dicen, es importante la percepción de esos residentes endógenos de la zona, ¿sí? Para llevar a cabo ese negocio agroecoturístico, para mejorar esa situación económica de la región y de esas comunidades, para el desarrollo de esas actividades turísticas y ese mantenimiento de la cultura, sin tener en cuenta la percepción. Si nosotros saber si un habitante o las comunidades quieren o no el turismo dentro de sus territorios, apague y vámonos, o sea, no es posible desarrollar este tipo de iniciativas, es decir, no basta solamente con tener los recursos, también hay que contar con esa percepción y ese deseo, ese anhelo de esos habitantes endógenos del territorio. También ese desarrollo infraestructural influye dentro de ese desarrollo agroecoturístico, ¿cierto? En términos de que nos permite tener mayor competitividad de los destinos y mayor atractividad turística. Es decir, si yo no tengo un desarrollo infraestructural adecuado ni he medido la capacidad de carga de esas infraestructuras del territorio, va a ser muy difícil llevar a cabo o echar a rodar esta iniciativa de bionegocio, ¿cierto? Y esas infraestructuras tienen que ser adecuadas, tienen que ser no solamente en términos de belleza, ¿cierto? Tienen que ser infraestructuras que le permitan al turista sentirse seguros, ¿sí? Sentirse en confort dentro de esas infraestructuras turísticas, y eso hay que garantizarlo. Esos recursos de la finca también, recursos de la finca, también los de la zona, hay que tenerlos en cuenta y tienen una influencia también dentro de ese desarrollo agroecoturístico en términos de la biodiversidad de fauna y flora, paisaje natural, atracción del visitante y conservación del medio ambiente. Es decir, finalmente esos recursos son los que me van a permitir a mí atraer a esos turistas al territorio, pues para yo generar esa oferta y poder tener un excedente económico de la venta. Entonces, finalmente, se tuvieron en cuenta esos 4 factores, eso es como para sintetizar, ¿cierto? El desarrollo infraestructural, las capacidades individuales, la percepción de los residentes y los recursos de la zona o de la finca. Como, digamos, segundo objetivo, identificamos esas preferencias de los servicios agroecoturísticos por parte de los turistas para agruparlos según el perfil. ¿Cómo se hizo esa identificación entonces? Primero, se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde se incluyeron 499 turistas que visitaron a Jardín durante el 2019 y 2020, ¿sí? Medimos 13 variables sociodemográficas y 56 variables de preferencia, porque nos interesaba mirar
¿Qué quería hacer el turista cuando llegara al municipio de Jardín? ¿Qué tipo de actividad quería hacer? ¿Qué anhelos tenía el turista cuando llegara a Jardín? Este instrumento fue validado por un grupo de expertos de la Secretaría de Turismo, funcionarios del Punto de Información Turística, de la Fundación Aurelio Llano Posada y de la organización Campesinos Construyendo Futuro, y se realizó un análisis factorial exploratorio, un clúster y una estrategia de contingencia. Esto fue lo que medimos. Estas fueron las 13 variables sociodemográficas. Ahorita las voy a tocar. Aquí estamos viendo Colombia, pues es uno de los países, digamos, donde llega el 50% de turistas extranjeros y un 50% de turistas colombianos, Jardín, perdón, llegan a Jardín estos turistas, y aquí tenemos entonces la cantidad de mujeres y hombres que llegaron en ese momento, 2019-2020, al municipio de Jardín, en donde vemos que principalmente llegaron mujeres. Digamos que no fue como mucha la diferencia, pero llegaron mujeres, eso es muy importante, ¿cierto? En términos de diseñar productos orientados a satisfacer esas motivaciones del género, y en términos de que pues, las mujeres nos gusta elegir sitios para visitar con nuestras familias, y que esos sitios pues permitan generar una estancia placentera. También encontramos que llegan principalmente jóvenes entre 25 y 34 años, esos llamados millennials, donde están buscando vivir experiencias de viaje a través de sus estancias y sus rutas en las parcelas, en el monte, en las montañas, ¿sí? ¿Y cómo están llegando estos jóvenes allí? Pues a través de esas herramientas tecnológicas del WhatsApp o del Instagram, o toda esa oferta que se hace a través de las plataformas tecnológicas. También encontramos que están llegando principalmente personas que terminaron el bachiller, tecnólogos y universitarios, y también encontramos pues que personas que llegan pues que laboran en empresas privadas y también de manera independiente. Encontramos que los turistas estuvieron dispuestos o están dispuestos en ese momento, o gastaron esta cantidad de dólares. Aquí voy a correr un poquito esto para mirar esto acá. Esto es importante porque en el reporte que nos dio el DANE en el primer y segundo trimestre del 2019 nos habla de un gasto promedio per cápita de $23.58. Aquí estamos viendo un gasto de $82.25, 136.63, ¿cierto? Estamos hablando, mire que estamos como en lo que dice el DANE. Además de eso, el medio principal a través pues digamos, la fuente principal a través de las cuales los turistas consultaron cómo llegar a Jardín e hicieron la elección fue por internet, ¿sí? Y también acá. También pues llegan principalmente turistas en grupo, ¿cierto? Casi no nos llegan turistas solos, sino que llegan en grupo, llegan con amigos, con familia, con la pareja, llegan principalmente en Semana Santa. Entonces esto es una ventaja porque nos permite generar una oferta de productos y servicios durante esa estancia dentro de la Semana Santa. Además son estancias que duran entre 1 y 4 días de pernoctación en el territorio, ¿cierto? También acá. Y pues estas personas están llegando a través del servicio público en buses, principalmente se cogen en el municipio de Jardín. Estos buses son cómodos, son confortables, y pues el turista está buscando llegar a un corto tiempo al municipio de Jardín, no tener tanto inconveniente cuando llegue por la carretera, y pues llegar también descansado como a disfrutar de todos esos recursos. Y el motivo principal del viaje fue el ocio. Entonces esto nos da, digamos, un margen de caracterización de qué es lo que quieren nuestros turistas. Los turistas extranjeros prefirieron esto: disfrutar de áreas verdes, culturas rurales, cuerpos de agua, avistamiento de aves, avistamiento de flora, artesanías, rutas cafeteras, arquitectura rural, caminatas al campo, rutas por fincas. Y prefirieron también que a nivel infraestructural estuviéramos preparados con esto: sistemas de instalación de acueductos, pozos sépticos, energía eléctrica, televisión, teléfono, internet, vías, centro de salud, instalación de primeros auxilios, estación de policías, hospitales y señalización. Por su parte, los factores de preferencia de los nacionales fueron también estos, ¿sí? Áreas verdes, cultura rural, agua, aves, flora, artesanías, educación ambiental, rutas cafeteras, arquitectura rural y caminatas al campo. Y a nivel de infraestructura, pues los turistas nacionales también prefirieron las mismas que prefirieron los extranjeros. Entonces ahí es muy importante. Entonces a nivel de infraestructura tenemos que prepararnos.
¿Cómo tenemos que prepararnos? Pues tenemos que, las comunidades tienen que, en este caso estamos hablando de una organización comunitaria, hay que generar, ellos tienen que generar propuestas de proyectos para el mejoramiento de esas infraestructuras. Lo segundo, generar también convites y generar, ellos tienen un fondo rotatorio también donde generan ingresos y con estos ingresos también hacen el mejoramiento de sus infraestructuras. Y con proyectos pues han venido mejorando sus infraestructuras a través también de talleres prácticos en el mejoramiento de fachadas, con los fondos que ofrece el gobierno y con entidades bancarias. A nivel de preferencias de los turistas, eso es importante conocer ese comportamiento previo del turista. ¿Qué quiere el turista, mi turista o el turista cuando va a llegar a Jardín o cuando va a llegar a mi territorio? ¿Qué tipo de turismo está buscando? ¿Sí? ¿Quién lo va a recibir? ¿Sí? ¿Quién lo va a acompañar? Que el turista no llegue solo, porque en Jardín el año pasado tuvimos la muerte de 2 extranjeros en el municipio de Jardín. Esta a la hora que no sabemos por qué ocurrió, también pues han ocurrido robos, han ocurrido que turistas se nos han perdido dentro de las reservas porque llegan solos y se van a hacer las rutas. Entonces la idea es que esto no ocurra, porque si un turista llega a mi casa, ¿sí? si yo traigo un convidado, yo no lo llamo turista, sino el convidado, cuando yo convido a alguien a mi casa, es porque lo quiero, porque lo aprecio, porque lo quiero cuidar. ¿Sí? Cuando yo le digo a un turista, venga que usted es mi convidado a mi casa llamada territorio, yo tengo que velar por la seguridad de ese turista, porque de lo contrario el turismo se cae, se destruye, las malas noticias son las que ruedan, ya se vuelve en un sitio para visitar peligroso para los turistas. Entonces hay que priorizarlos mucho, ¿sí? Y hay que generar pues unas ofertas muy individualizadas y cualificadas de ese tipo de turismo que está buscando nuestro extranjero. Esto es simplemente la conclusión de lo que abordamos en ese momento. Los extranjeros prefirieron entonces el disfrute de recursos del destino, no prefirieron tanto las rutas de educación ambiental. Los turistas nacionales prefirieron tener infraestructuras adecuadas. Sin embargo, dieron menor prelación a la parte de avistamiento de aves, flora y rutas de educación ambiental. Abordamos entonces el otro objetivo, que es determinar el potencial y las limitaciones de los destinos turísticos de la zona a través de la evaluación de un índice de desarrollo agroecoturístico. Este índice entonces se calculó teniendo en cuenta esta población. Se midieron 15 variables indicadoras obtenidas del modelo de ecuaciones estructurales, ¿sí? Y pues calculamos medidas de tendencia central. Se calculó el valor predicho. Ahorita les voy a contar un poco qué significa eso. Estas variables entonces están soportadas por estos autores. ¿Qué se midió? Infraestructura, habilidades o capacidades de las personas, recursos de fauna y flora, percepción de residentes, desarrollo agroecoturístico, que eso fue lo que nos arrojó el modelo de arriba de ecuaciones estructurales, ¿cierto? Entonces ese índice se midió a partir de esos 4 factores latentes, ¿sí? Ahora, los destinos se agruparon en 5 niveles de acuerdo con el potencial, de 1 a 5, siendo 5 el destino con mucho potencial y siendo 1 el destino sin nada de potencial. Es decir, ese índice me permitía a mí evaluar si había o no potencial de desarrollo agroecoturístico en ese destino, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que 23 destinos tuvieron muchísimo potencial de acuerdo al valor de ese índice de desarrollo agroecoturístico. Y 100 destinos tuvieron moderado potencial, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, me voy a adelantar, perdón. ¿Qué quiere decir? Que falta fortalecimiento en la parte de comercialización de productos agropecuarios, que falta innovar en productos agropecuarios, falta fortalecer las capacidades de finanzas familiares, que falta también diversificar esos recursos agrícolas y en esas especies aromáticas en particular. Para esos destinos que tuvieron un alto potencial de desarrollo agroecoturístico de acuerdo a ese índice, entonces construimos unos circuitos turísticos con las comunidades. Todo ese trabajo se hizo participativamente, ¿sí? Todo. Se construyeron 3 circuitos turísticos para esos destinos con alto potencial, ¿sí? En donde estaban articulados mínimo 3 destinos y máximo 10 destinos, de esos 149 que identificamos, ¿sí? Articulados, cualificados, circuitos turísticos abiertos o lineales, y coordinados y planificados con tiempos, con movimientos, con el brochure, con todo lo que implica la oferta de un circuito. El primer circuito, entonces, ¿cómo lo llamó la comunidad y cómo se caracterizó? La ruta gastronómica, los sabores de la montaña,
la ruta, la Casa de las Dos Palmas y Dojurgo, la ruta panorámica, Yo Amo Jardín, la ruta patrimonial, la Meseña, el Chami y Mistrató. Estos circuitos se están gestionando en este momento por la comunidad en Jardín, ¿sí? Un circuito número 2 con esas familias que tuvieron un alto potencial, ¿sí? Un circuito número 2 es la ruta Montañero por un día, la ruta Cineando por el Campo, que se oferta principalmente durante el festival, y la ruta literaria. Y un circuito número 3 es la ruta La Tilapia y el Bareque, Construcciones de Antaño, y la ruta Guardianes de la Montaña y la ruta Fogones de Leña, ¿cierto? Entonces, tenemos 3 circuitos planificados, articulados, lineales, coordinados dentro de esas familias que tuvieron un alto potencial. Dentro de esos destinos que tuvieron un moderado potencial, pues hay mucho que fortalecer. Aquí estamos viendo que están fortalecidos en la percepción, en la infraestructura de la vivienda, en la infraestructura del piso de la vivienda, en la infraestructura del baño, en capacidades organizacionales a nivel comunitario, pero por ejemplo en todas estas hay que fortalecerlas a nivel de recursos de especies agrícolas, de aromáticas, de capacidades en gestión y conservación ambiental, capacidades en finanzas familiares, capacidades en innovación de productos agropecuarios y capacidades en buenas prácticas agroecoturísticas y capacidades en comercialización de productos agropecuarios, ¿cierto? Es importante fortalecer las capacidades de organización comunitaria. Sí, es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando en Jardín en este momento? Eso fue un proyecto muy bonito de 7 años, pero en este momento el presidente que estaba a cargo, que era una persona que nos estaba acompañando desde el 2018, un joven, era el referente líder dentro de la organización comunitaria y hizo como unos malos manejos del dinero de la organización comunitaria y está muy golpeada la organización, ¿sí? Y está muy golpeada todo este proceso de turismo. O sea, casi que yo me atrevería a decir que si esto no se atiende, si no se fortalece mucho a nivel de organización comunitaria, a nivel de liderazgo y empoderamiento, a esa organización tiende a desaparecer el proceso de 7 años de construcción dentro de la organización comunitaria, ¿sí? Ellos están autogestionando esos recursos, pero no basta solamente con autogestionarlos. Y no basta solamente con ir a dar la capacitación, ¿cierto? O sea, hay que fortalecer realmente las comunidades para que ellas gestionen esos recursos, formulen los proyectos, adquieran esas capacidades de tal manera que cuando no estemos nosotros como institución, ellos puedan seguir echando a rodar sus proyectos y todo lo que estén llevando a cabo en el territorio, cualquiera que sea. Hay que fortalecer mucho las capacidades en comercialización de productos agropecuarios y finanzas familiares, porque si estamos hablando de un tema de agroecoturismo como bionegocio, no podemos permitir, o nosotros como agricultores no podemos dejar de cumplir nuestra vocación principal, porque es que el turismo es temporal, el turismo me genera a mí un excedente, mucho, medio o poco, o mucho o poco, ¿cierto? Me genera un excedente económico, pero realmente quien me está generando ese gran excedente económico, ¿sí? Esa gran rentabilidad es lo que yo produzco, esos alimentos que yo produzco. Entonces, ahí es importante fortalecer mucho ese tema de comercialización de productos y financiación. Ahorita hablaba el doctor Sáenz, hay que fortalecer la parte de innovación, de transferencia tecnológica, de gestión de conocimiento, de ese trabajo en red articulado, hay que fortalecerlo mucho. Las capacidades en gestión y conservación ambiental también hay que fortalecerlas, sin incluir la educación y la gestión ambiental dentro de las comunidades para esa transición ecológica en todos esos procesos turísticos. Esas capacidades en buenas prácticas agroecoturísticas, indudables, eso está todo articulado, también hay que fortalecerlo en términos de que las comunidades tienen que entrar en procesos de trazabilidad de esos procesos de producción de todas esas cadenas, de todas esas cadenas productivas, ¿sí? Porque finalmente esas buenas prácticas agrícolas me van a permitir a mí ofertar unos productos y servicios dentro de mi finca o dentro de mi destino, digamos, confiables, seguros, inocuos para ese turista que llegue, y mejorar todos esos procesos de producción agropecuaria. Y es importante también pues diversificar, no quedarnos solamente con el café, sino mirar de acuerdo a las zonas de vida de la zona, a las zonas de vida que estén en el territorio, saber qué se produce, ¿cierto? Aquí estamos tumbando bosque para sembrar café y no siempre es así. No siempre el bosque realmente nos está dando agua, nos está dando sostenibilidad, nos está dando aire, ¿sí? La planta de café no, ¿sí? Entonces ahí es importante evaluar y replantear esa diversificación, cómo se va a hacer incluso en términos de área y de uso del suelo en el territorio. Entonces, en Jardín, como conclusión, existen esos 23 destinos con alto potencial agroecoturístico, 100 con moderado potencial,
con debilidades en innovación de productos, que ya lo dije, comercialización de productos, en gestión y conservación ambiental, en buenas prácticas agroecoturísticas, en innovación de productos agropecuarios, en finanzas familiares, y cuentan con nada de diversificación de recursos agrícolas. ¿Cómo se abordó entonces ese cuarto objetivo, que es el último ya, y que me emociona mucho contar cómo lo hicimos? Es identificar esos escenarios mediante un análisis estructural prospectivo para proponer esos lineamientos de planificación agroecoturística base comunitaria, porque cuando echamos a rodar la idea del turismo en un territorio, generalmente no obedece a la planificación, ni obedece a los deseos de las comunidades, ni obedece a la vocación del territorio, ni de los usos del suelo, ¿cierto? Entonces aquí, pues, digamos que tuvimos en cuenta los lineamientos de planificación de Moreno, los escenarios para la planeación y previsión ante el futuro de Godet, y el análisis estructural prospectivo que nos plantea Follmer. Eso se desarrolló en 4 fases. Dentro de la primera fase, expertos en los temas ambientales, infraestructurales, en agroecoturismo y en temas de desarrollo rural y en temas de bioeconomía, evaluaron estas variables y pasamos de tener 56 variables a 25 variables. Se priorizaron las variables de interés para el conjunto de la dimensión de acuerdo a los expertos. Finalmente quedaron 7 variables. Quedaron 7 variables con esa identificación que hicimos con expertos internacionales, nacionales y locales también, ¿cierto? Locales y también con las comunidades. Se hizo también la identificación de esos lineamientos y esos escenarios. ¿Con qué grupos focales? Pues con las organizaciones comunitarias, en este caso la Fundación Aureliano Posada como fundación, la organización Campesinos Construyendo Futuro. En ese momento estábamos también reuniéndonos con un tema de agroturismo que estábamos fortaleciendo en nuestras regiones, con la institución ítalo-latinoamericana, con los puntos de información turística, con los secretarios de turismo, con el secretario de turismo del municipio. Entonces tuvimos una población de participantes que identificaron esos lineamientos, de 200 participantes. Y se realizó un análisis de escenarios con la mayor posibilidad de ocurrencia de esos escenarios. ¿Cuáles fueron entonces esos resultados que se obtuvieron? Les obtuvimos, ¿cierto? Para construir esos lineamientos de planificación se obtuvieron estas 7 variables: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, empoderamiento comunitario, desarrollo rural, organización comunitaria, identidad local, diversificación de destinos, generación de ingresos y desarrollo agroecoturístico. Ahora, ¿cuáles fueron esos lineamientos que plantearon esas 200 personas? Entonces, esos lineamientos fueron, ¿cuáles quedaron? Empalme generacional, esquemas asociativos territoriales, semilleros campesinos de habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación. En términos de organización comunitaria, asociatividad inclusiva, liderazgos compartidos y liderazgos femeninos, mecanismos de convivencia democrática. En términos de identidad local, permanencia en la tierra y defensa del territorio, agricultura familiar sostenible, ¿sí? Porque a esta parte le trabajamos mucho con el doctor Sáenz, a esa agricultura familiar sostenible, a la autogestión del patrimonio material e inmaterial. En diversificación de destinos como lineamientos, rutas de aprendizaje vivencial, turismo cultural y naturaleza creativo, rutas de bienestar. En generación de ingresos, lineamientos como circuitos cortos de comercialización, modelos de economía compartida, redes de embajadores de marca del destino. En desarrollo agroecoturístico comunitario, quedó como lineamiento cadenas de valor agroecoturística sostenible, circuitos agroecoturísticos comunitarios, redes nacionales de agroecoturismo comunitario. Y en empoderamiento comunitario quedó instancias de participación ciudadana, capacidades comunitarias, mesas agroecoturísticas territoriales. Ahora, ¿cómo planteamos entonces esos escenarios? Eso se planteó con las comunidades, ¿sí? Quedaron estas 7 variables y se plantearon 3 escenarios. Una posibilidad de ocurrencia de un escenario, ¿sí? De baja ocurrencia, una posibilidad de media ocurrencia de los escenarios y una posibilidad de ocurrencia alta, ¿cierto? En donde entonces vamos a mirar, que nos interesa mirar en la posibilidad de ocurrencia alta en este rango cronológico de 2023 a 2021, 2028 para el territorio de Jardín. Entonces tenemos que fomentar el empalme generacional,
Sí, esa es la posibilidad de ocurrencia alta. Fortalecer esos procesos inclusivos, motivar la permanencia en la tierra y la defensa del territorio, implementar el turismo cultural y ambiental creativo, promover circuitos cortos de comercialización, consolidar esos circuitos agroecoturísticos a nivel comunitario y fortalecer esas capacidades comunitarias, ¿sí? Entonces, esto pues obedece al apoyo de estos autores. Es importante el empalme generacional, ¿sí? No solamente el relevo, el empalme hay que hacerlo, el campo se está quedando sin jóvenes y necesitamos que el campo realmente sea un escenario de productivo y un proyecto de vida para nuestros jóvenes, donde los jóvenes puedan ver que allí pueden desarrollar proyectos que les generen rentabilidad. Mientras el campo no me genere a mí como joven rentabilidad para yo permanecer ahí en el territorio y esa rentabilidad permita garantizar educación, alimentación, vestimenta, ocio, ¿cierto? Paseos y todo lo que implica calidad de vida familiar. Yo como joven no me voy a quedar ahí con ningún proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer como joven? No voy a ir para las ciudades, voy a engordar, a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades y allí voy a trabajar en maquilas o en delincuencia o en otro tipo de cosas, pero voy a abandonar el campo. Entonces hay que fortalecer mucho ese empalme generacional, esa integración de esos conocimientos ancestrales de los adultos mayores con esos jóvenes y que ese campo finalmente sea un proyecto de vida para nuestros jóvenes. La asociatividad, fundamental, ¿cierto? Hay que fortalecer la asociatividad, ¿sí? Ese proceso de cooperación y co-creación dentro de las comunidades, de liderazgo, de gobernanza, de empoderamiento, ¿cierto? Y de empoderamiento, yo lo decía arriba en los lineamientos, de liderazgos compartidos y liderazgos femeninos, no bajo un enfoque vertical, sino bajo un enfoque horizontal, ¿cierto? La permanencia y la defensa del territorio, indudable, en este momento tenemos un problema bastante grande en el territorio de Jericó, donde están llegando pues a mineras a explotar los recursos que allí están asentados, que allí están. Entonces es importante esa parte de la defensa del territorio. El agroecoturismo nos permite hacer la defensa del territorio si las comunidades gestionan estos recursos y se empoderan de esos recursos. Si no lo hacen, no hay defensa en el territorio, va a haber abandono, va a haber desarraigo voluntario, porque hay un proceso de desplazamiento voluntario por la compra de tierras a precios especulativos en los municipios. ¿Sí? Entonces, a un campesino le ofertan 300, le dan 300, 400 millones por una hectárea de tierra y se viene para la ciudad y al cabo de 3 años ya no tiene nada, que tiene que comprar el plátano, la cebolla, tiene que pasar un montón de afugia, ¿cierto? El turismo ambiental, hay que fortalecer ese turismo ambiental y generar una cultura alrededor de ese turismo ambiental. Los circuitos cortos de proximidad, tenemos que reducir esas cadenas de intermediación para la venta de esos productos y servicios. ¿Sí? En este caso, productos y servicios agroecoturísticos, que los turistas lleguen directamente a los agricultores y que la mayor cantidad de porcentaje del dinero que paga un turista en la zona le quede a las comunidades. No que se quede en esa cadena de intermediación, porque el 70% de la plata que llega al territorio se lo queda el intermediario, ¿no? Solamente el 30 o menos le está llegando realmente al que está generando esa oferta agroecoturística, ¿sí? Entonces hay que generar también esos circuitos agroecoturísticos integrados, planificados, de manera dialógica y el desarrollo de esas capacidades fundamentales que le da la mención arriba. Ahora entonces, ¿cuál es nuestro gran modelo? Nuestra propuesta es un modelo de desarrollo agroecoturístico donde el pilar fundamental es la organización comunitaria, ¿sí? Que tiene que tener en cuenta las capacidades individuales de la comunidad, los recursos que hay en la zona y en la comunidad, el desarrollo infraestructural dentro de la comunidad, la percepción de los residentes, para, ¿sí?, que esto se pueda medir a través de índices de desarrollo agroecoturístico. También tenemos que tener en cuenta que las preferencias de los turistas, ¿sí?, la percepción del turista y el perfil del turista que llega a la zona, y que esto permita la conformación de circuitos para la oferta de productos y servicios, y que permita que generar lineamientos de planificación agroecoturística, ¿sí?, generar unos escenarios con la comunidad, unos escenarios positivos y que se alcancen de desarrollo agroecoturístico dentro del territorio, que haya desarrollo local y finalmente que haya integración con las universidades, con las ONGs, organizaciones y con el gobierno nacional y local.
Este modelo de desarrollo agroturístico, a partir de ese potencial de la comunidad de la zona, es una herramienta para ese fortalecimiento de lineamientos de política, contribuye con la planificación y la organización del sector turístico. Además de eso, permite también, ese modelo de ecuaciones estructurales permitió definir ese desarrollo agroturístico a partir de esos factores infraestructurales, capacidad de recursos de la finca, percepción de los residentes, ¿sí? Se realizó también la identificación de esas preferencias de esos servicios agroturísticos para poder agrupar esos turistas de acuerdo a su perfil y generar una oferta cualificada de acuerdo a sus preferencias. Ese índice de desarrollo agroturístico también permite o permitió ver qué destinos podía yo articular a mi circuito agroturístico cualificado y planificado, y ese análisis estructural prospectivo permitió plantear lineamientos de planificación agroturística, ¿sí? Para dar respuesta a esos escenarios de mayor posibilidad de ocurrencia a futuro y para orientar a esos gestores del territorio del desarrollo agroturístico de manera planificada, inclusiva y asociativa. Esa es como la hoja de ruta, ¿cierto? Y el objeto de estudio, el agroecoturismo. Hay que tener en cuenta el conocimiento de las comunidades, ya lo dije, lineamientos, políticas, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo territorial, los planes de desarrollo municipal, la percepción, ¿sí? La planificación, las organizaciones como la Fundación Aurelio Posada, las organizaciones, la organización Campesinos Construyendo Futuro, el desarrollo a escala humana, ¿cierto? Esto no tiene que ser un desarrollo económico solamente, principalmente tiene que ser un desarrollo con el enfoque de Amartya en desarrollo a escala humana, con prosperidad e inclusión, y tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Turismo en innovación y también la contribución. Ahora, ¿por qué es un modelo entonces de bionegocio? Ya voy a acabar. Porque es un modelo de bionegocio. En este momento la comunidad entonces identificó unos recursos, gestionó y planificó unos recursos que los están ofertando a través de unos circuitos turísticos. Hay una gestión participativa de ese trabajo en red, ¿sí? Y construyeron una empresa mayorista para la oferta de esos recursos, en donde no solamente se oferta lo de jardín, sino también lo de los otros, los recursos que hay en los otros municipios articulados en esa provincia de San Juan, e incluso están entrando otros municipios de la provincia de Cartama a vender esos recursos. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de este trabajo que hicimos con el Dr. Sáenz y la Universidad de Antioquia, con el apoyo de la concesión La Pintada, de la Gobernación de Antioquia, con Antioquia es Mágica, con el apoyo también de las alcaldías municipales y de la institución ILA, ¿sí? Y de los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia. ¿Cuál es la utilidad neta entonces y por qué esto es un negocio? ¿Cierto? Y por qué a mí como joven me interesa que sea un negocio, porque es que si no es negocio como que es difícil quedarme ahí también, ¿cierto? Entonces, en este momento hay unas ventas mensuales de 40 tours, ¿sí? En donde se están obteniendo unas entradas de 11.942.000 pesos. Ahí está el dato en dólares, donde se articula el campesino, el adulto mayor, los jóvenes y los sistemas productivos agropecuarios sostenibles. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué recomendaciones hay? Primero, hay que desarrollar capacidades, hay que generar capacidades, o más bien no generar, fortalecer las capacidades de las comunidades en los territorios. Hay que mejorar esas infraestructuras con convites, con proyectos, con ventas, con fondos rotatorios, con proyectos nacionales e internacionales, pero hay que mejorar esas infraestructuras porque si no va a ser muy difícil poder generar una oferta cómoda para los turistas. Lo otro es diversificar la oferta, hay que diversificarla, hay que fortalecer esos procesos inclusivos, ¿sí? Hay que garantizar esa permanencia en la tierra, ¿sí? A través de esta iniciativa, que los campesinos vean que en realidad esto puede ser un negocio, ¿sí? Y un ingreso económico que complementa sus ingresos económicos también derivados de la producción agropecuaria. Generar ese empalme generacional, fortalecer esos circuitos cortos de comercialización, esas capacidades instaladas. Hay que indudablemente construir retenes, ¿sí? Hay que tener unos retenes turísticos que permitan de alguna manera hacer control de la cantidad de turistas que están ingresando, pero antes que eso yo tengo que calcular mi capacidad de carga de mi municipio, de mis destinos, de mis recursos. Tengo que calcular, saber cuántos turistas puedo yo tener con todo, que a nivel infraestructural, a nivel gastronómico, a nivel de atención, de todo. ¿Sí? Hay que estandarizar precios, no hay precios estandarizados. Cuando un turista llega a jardín, hacer un avistamiento de aves del Gallito de Roca, al turista le cobran 25.000 pesos y a mí que soy de jardín me cobran 5.000 pesos. Eso no debería ser así.
¿cierto? Uno no debe cobrar ni por la cara, ni como dice la gente, de acuerdo al marrano, se deben de estandarizar los precios, debe haber una distribución justa de esos ingresos, no pueden haber, o sea, tiene que haber un control de esos oferentes que están en el territorio de esos recursos, de esos oferentes de esos recursos, y que esos oferentes sean legales, ¿sí? Para que esa distribución de ingresos también sea lo más justa posible, no que unos reciban más y que otros reciban menos. Y tienen que haber, ya lo dije, retenes turísticos. Se tiene que medir la huella ecológica en cada destino, la huella de carbono y la huella hídrica, ¿sí? Desarrollar territorios para el turismo, ¿sí? Suscitando la construcción de tejido social, y esto está enmarcado también en términos de la paz y la construcción de territorios de paz y en la articulación con las Estamos sobre el tiempo, comunidades. qué pena. Diana. Listo, ya voy a acabar, ya voy a acabar. Usted sabe que yo hablo más que un perdido cuando aparece, ya va a acabar. Hay que tener en cuenta esos recursos humanos, los recursos económicos, algo muy, ya lo dije, algo muy importante, los aspectos políticos también hay que tenerlos en cuenta. La ley 2068, ¿qué nos dice la ley 2068? El marco normativo de turismo rural comunitario, ¿qué nos dicen los COMPES? ¿Qué nos dicen las gobernanzas para poder planificar el turismo? ¿Cuáles son esas técnicas, esas normas técnicas sectoriales con las cuales tengo que cumplir yo para echar a rodar ese bionegocio? Esos aspectos ambientales que tengo que tener en cuenta, los aspectos sociales, esos planes departamentales de extensión rural no pueden estar desligados de los planes de extensión, ni del POTA, ni del PEGAC, ni del Plan de Desarrollo Territorial, ni del UPRA, ni del PECTE, o sea, tienen que estar enmarcados indudablemente dentro de esto. Aquí pues les traigo la cadena de valor. Yo esta presentación se la voy a mandar al doctor Sáenz para que se la pueda compartir, que hay que tener en cuenta esa cadena de valor agroecoturística, porque finalmente lo que queremos es la construcción de distritos rurales agroecoturísticos, ojalá lo podamos llamar distritos rurales agroecoturísticos para la paz, ¿sí? Donde podamos articular corredores ecológicos seguros y planificados. Sabemos que nos está inyectando a nivel de Producto Interno Bruto, el turismo en Colombia es interesante, un 3.8%, es un dato del 2017, y en el 2016... y la Organización Mundial de Turismo dice que a nivel mundial aporta el 10% al Producto Interno Bruto. Tenemos que tratar de que estemos certificados también en la parte de sostenibilidad y ser parte de Pueblos Patrimonio. ¿Listo, profe?